Buenas tardes, mi nombre es Yel Mateo Cifuentes Rodríguez, soy del curso 1103. Este es un trabajo de COE 1. Voy a presentar el libro Sala número 6 de Anton Chekhov. Esta historia comienza con Andrei Emits, un doctor el cual está asignado a un pequeño pueblo, el cual tiene una gran tasa de mortalidad por medio de enfermedades. Al principio, este hombre era extremadamente dedicado a su trabajo, que incluso las madres y los más jóvenes empezaron a llamarle como que era el mejor doctor de la zona, porque era técnicamente el único que los atendía. En otras palabras, al principio él era alguien demasiado dedicado, pero al pasar de los tiempos se fue haciendo la pregunta de por qué seguía haciéndolo si igualmente la tasa de mortalidad era muy alta, no bajaba y su trabajo simplemente aumentaba, porque al principio eran 35 pacientes, luego fue a 40, incluso llegaron a 50 por día. Esto continuó durante años y él se fue aburriendo de la misma rutina todos los días, hasta que conoció a un paciente en un centro psiquiátrico. Este paciente fue uno muy favorito para él, pues le hacía pensar, aunque era un caso especial, siempre lo contradecía con una nueva pregunta y él solo se quedaba pensando. Así, dejando de lado sus otras actividades, y la gente lo empezó a ver mal porque se la pasaba mucho tiempo en boca de ellos como un loco. Después de que ignorara todos sus otros deberes y solo se la pasara con este paciente, lo despidieron y él se tuvo que ir. Igualmente si lo hubieran despedido, él a veces seguía, pero su buen amigo Emich, el cual era un viejo general, era robusto y grande, le decía que no era un buen punto de vista pasar tanto tiempo con esos locos, pero a él no le importó y lo seguía haciendo. Después de un tiempo, Emich simplemente se cansó de él y se fue. De aquí llegó su amigo Mihan Aerutz, el cual era un doctor aún más joven, pero muy dedicado tal y como él era. Este doctor lo intentaba animar siempre que podía, pero el otro simplemente se quedaba como aburrido, no quería hacer nada, simplemente quería ir al centro psiquiátrico, pero a veces le negaba la entrada porque ya se cansaron de él. Un día él le propuso ir de viaje con él, y como no tenía nada más que hacer, aceptó. En los viajes, ellos fueron a diferentes lugares, pero el doctor Emmett siempre se quedaba en el hotel diciendo que no le gustaba la gente, que había mucho calor, mucho sol o por algo por el estilo. Por eso siempre se quedaba leyendo o haciendo algún pasatiempo, mientras que su buen amigo siempre salía y se divertía en otros lugares como en montañas o pueblos. Al regresar, su buen amigo Mihai le preguntó que si ya estaba mejor, aunque el doctor Emmett decía que todo le parecía igual y que todo, pero se notaba un pequeño cambio en su actitud, pues era un poco más distanciado de lo que ya era antes. Después de un buen tiempo de regresar a su pueblo, él se empezó a encerrar más y la gente lo empezó a considerar como un loco que no tenía nada más que hacer. Por eso, Iván Dinitz decidió integrarlo en el mismo centro psiquiátrico donde él trabajaba antes. Él pasó ahí varios días, pero era un paciente insoportable en bocas de todos. Anika, la cual era la enfermera que lo atendía, al principio lo toleraba porque tenía una buena relación con él cuando él era su superior. Pero a pasar del tiempo, él era aún más fastidioso y en una de las noches la cual se la pasaba gritando, diciendo que no tenía que estar ahí, que era mucho mejor y todo, Anika no lo soportó más, entró a su habitación y lo apaleó. Duró varios minutos y lo dejó ahí después de la habitación. Pasaron varios días y el doctor terminó muriendo por depresión. En su funeral casi nadie asistió y hasta ahí terminó la historia de este doctor. Muchas gracias por el tiempo y hasta luego.